Hoy nos adentraremos en la historia de una de las figuras más misteriosas que aparecen en las Sagradas Escrituras. Su nombre se menciona solo en contadas ocasiones, y siempre de manera dispersa a lo largo del texto bíblico. Lo fascinante es que se le describe en tiempos muy anteriores al nacimiento de Cristo, y, sin embargo, vuelve a ser citado miles de años después, dejando tras de sí un enigma que parece desafiar el tiempo mismo. ¿Es posible que haya vivido más que el propio Matusalén? En este análisis exploraremos todo lo que la Biblia revela sobre el personaje llamado Melquisedec. El significado de su nombre, Rey de Justicia o Mi Rey es Justo, ya anuncia parte de su singularidad. En el relato sagrado, Melquisedec no se ajusta a las divisiones habituales entre gobernantes y líderes espirituales. Es, al mismo tiempo, monarca y sacerdote, y esa combinación lo coloca en un lugar único dentro de la historia bíblica. Su figura parece resistirse a ser encasillada, y es precisamente esa naturaleza excepcional la que lo convierte en una pieza clave para comprender ciertas profundidades de la fe. En las Escrituras, sus menciones aparecen como pequeñas joyas esparcidas, cada una ofrece un matiz diferente de su enigmática identidad. La primera vez que se le presenta es en una época remota, aproximadamente 2000 años antes del nacimiento de Jesús. Surge en medio de un episodio de guerra y victoria, cuando se cruza en el camino de Abraham. Este encuentro tiene lugar después de un conflicto sangriento entre un grupo de reyes aliados y los monarcas de la región del Mar Muerto. Abraham, entonces líder del pueblo hebreo, regresa triunfante tras una arriesgada persecución que lo había llevado hasta Dan, en el extremo norte, cerca de los encinares de Mamre. Antes de esa victoria, un sobreviviente de las incursiones enemigas había escapado para advertirle de algo grave. Su sobrino Lot había sido capturado, junto con su familia y pertenencias, en medio del caos de la guerra. La noticia despertó en Abraham una determinación férrea. Sin vacilar, reunió a 318 hombres, todos nacidos en su propia casa y entrenados para la batalla. La misión era clara: rescatar a Lot y traerlo de vuelta. El viaje los llevó más allá de territorios conocidos, impulsados por la urgencia y la esperanza. Al llegar al norte, cerca de Jobá, al amparo de la noche y bajo un cielo estrellado, Abraham y sus hombres lanzaron un ataque sorpresivo contra los enemigos. Las espadas rompieron el silencio nocturno, y los ecos de la batalla retumbaron entre colinas y valles. Finalmente, la victoria fue suya, los cautivos fueron liberados, los bienes recuperados y la amenaza enemiga neutralizada. Fue entonces, en medio de la calma posterior al combate, cuando Abraham se encontró con un hombre muy distinto a cualquiera que hubiera visto antes. Vestido con dignidad y portando una serenidad imperturbable, aquel personaje irradiaba autoridad. Se trataba de Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Lo más intrigante es que el texto bíblico no aporta detalles sobre su linaje ni sobre cómo había alcanzado tal posición. No se habla de padres, ni de hijos, ni de origen conocido. Simplemente aparece, sin introducción previa, como si hubiera surgido de las sombras del relato para ocupar un lugar esencial en la historia de la fe. La identidad de Melquisedec permanece envuelta en un misterio que escapa a toda explicación completa. Dentro del relato bíblico, su momento más relevante se sitúa en el encuentro con Abraham tras la victoria de este último en la misión de rescatar a su sobrino Lot. Antes de continuar, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre el papel de Melquisedec y su significado en la historia bíblica? Déjalo en los comentarios. Me encantaría leer tus reflexiones y puntos de vista. En esa escena, Melquisedec aparece como una figura fuera de lo común. No solo es un rey, sino también un sacerdote. Esta combinación poco habitual lo convierte en un personaje esencial para entender ciertos símbolos y conceptos presentes en las Escrituras. Melquisedec se aproxima a Abraham con un andar seguro, proyectando una autoridad que parece imponerse sobre el silencio que sigue a la batalla. Lleva en sus manos pan y vino, elementos que, más allá de su función física,
transmiten un sentido profundo de alimento y comunión espiritual. Estos gestos, sencillos y solemnes, hablan un lenguaje que no necesita palabras. Abraham, consciente de la grandeza del hombre que tiene ante sí, se inclina con respeto. Recibe el pan y el vino como si fueran un recordatorio tangible de la bendición divina y de la comunión con el Dios Altísimo. Entonces, Melquisedec eleva sus manos hacia los cielos y pronuncia una bendición que parece resonar más allá de los límites del tiempo. Reconoce la elección y el favor de Dios sobre Abraham, aquel que ha sido designado para un propósito que supera cualquier entendimiento humano. Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que ha entregado a tus enemigos en tus manos. Génesis 14, 19-20. Ante estas palabras, el corazón de Abraham se llena de gratitud. Como muestra de reconocimiento, entrega a Melquisedec la 10ª parte de todo lo obtenido en la batalla. Este acto no es simplemente un gesto material, sino una manifestación de reverencia y sumisión a la autoridad espiritual que Melquisedec representa. Es un reconocimiento de que la victoria y las bendiciones provienen, en última instancia, de Dios. Teológicamente, Melquisedec rompe con la norma habitual de la tradición hebrea, donde los roles de rey y sacerdote estaban claramente separados. Más adelante, la propia ley de Israel prohibiría que un monarca ejerciera funciones sacerdotales, y viceversa. Sin embargo, Melquisedec aparece como sacerdote del Dios Altísimo sin estar ligado directamente al pueblo de Israel ni al pacto que posteriormente se establecería con Abraham. Esto lo sitúa en una categoría única. Su figura no está limitada por fronteras culturales o étnicas, sino que parece representar a toda la humanidad ante Dios. Su sacerdocio, por tanto, se presenta como algo universal y eterno, anterior incluso a la estructura religiosa del pueblo hebreo. En este episodio, Melquisedec bendice a Abraham reconociéndolo como instrumento de la obra divina y confirmando su victoria como parte de un plan mayor. Así, se le muestra como mediador entre Dios y el hombre antes incluso de que el sacerdocio levítico fuera instituido formalmente. Siglos después, aproximadamente 1000 años antes del nacimiento de Cristo, su nombre vuelve a mencionarse en un texto clave que refuerza su carácter enigmático. El Salmo 110, uno de los más citados e interpretados del Antiguo Testamento, proyecta una visión cargada de fuerza y significado que sigue alimentando el misterio en torno a Melquisedec. El Salmo 110 ofrece una imagen poderosa y poética del reinado y el sacerdocio del Mesías. En este canto, atribuido a David, se describe una visión en la que Dios invita a una figura, también llamada Señor, a ocupar un lugar a su derecha. Este gesto no es solo simbólico, representa la posición más alta de honor, poder y autoridad, y señala la supremacía absoluta del Mesías sobre todas las cosas creadas. Aunque en el texto no se menciona directamente a Melquisedec, muchos intérpretes de las Escrituras consideran que hay en él una referencia implícita a su sacerdocio, debido al papel especial que desempeñó como rey y sacerdote al mismo tiempo. Así, Melquisedec aparece como un anticipo de aquel cuyo reinado y ministerio trascienden el tiempo y las limitaciones humanas. Del mismo modo que Melquisedec bendijo a Abraham y recibió de él el diezmo, el Mesías es exaltado a la diestra del Padre como Rey eterno y sumo sacerdote, intercediendo constantemente por los creyentes y ejerciendo dominio sobre todo lo creado. Esta conexión entre el personaje del Antiguo Testamento y el Señor entronizado en el Salmo 110 refuerza la idea de que Melquisedec es una figura que prefigura la obra redentora y glorificada de Cristo. La similitud entre ambos ha sido objeto de profundos estudios en la teología bíblica, ya que Melquisedec es visto como un tipo de Jesucristo. Esta lectura no solo subraya lo excepcional que resulta su figura en el Antiguo Testamento, sino que también destaca su relevancia profética como una anticipación directa de la misión salvadora de Jesús. Algunos investigadores han propuesto incluso teorías que lo vinculan con otros personajes bíblicos, como Noé o Set, e incluso con seres celestiales,
basándose en la ausencia de cualquier registro sobre su ascendencia o su final. El hecho de que Melquisedec aparezca en el relato sin un inicio claro y sin un final conocido ha llevado a interpretarlo como un símbolo de la eternidad de Cristo. En este sentido, Melquisedec no solo sirve como figura histórica, sino también como imagen de un sacerdocio eterno, no limitado por el linaje ni por el tiempo. Mientras él bendijo a Abraham y recibió de él ofrendas, Jesús bendice a sus seguidores ofreciendo perdón, salvación y mediación constante ante Dios. La falta de genealogía de Melquisedec y su misteriosa irrupción en el texto sagrado reflejan la naturaleza indestructible del sacerdocio de Cristo, cuyo ministerio no tiene sucesión porque es perpetuo. Reconocer a Melquisedec como una figura que anticipa al Mesías lleva a comprender con mayor profundidad la obra redentora de Jesús, una misión que trasciende épocas y culturas, y que ofrece vida eterna a quienes confían en él. La última gran referencia bíblica a Melquisedec aparece ya en tiempos del cristianismo primitivo, hacia la segunda mitad del primer siglo. En la carta a los Hebreos, el autor retoma su historia para explicar el carácter único del sacerdocio de Cristo. En este escrito, Melquisedec es descrito como alguien sin principio de días ni fin de vida, presentado como modelo y prefiguración del sumo sacerdote eterno que es Jesús. En los capítulos 5 al 7 de Hebreos, se desarrolla un análisis minucioso que compara el sacerdocio levítico, heredado por los descendientes de Leví y Aarón, con el sacerdocio de Melquisedec, que existía mucho antes de que se estableciera aquel sistema religioso. Los sacerdotes levitas eran los encargados de realizar sacrificios y oficiar en el tabernáculo, y más tarde en el Templo de Jerusalén, actuando como intermediarios entre Dios e Israel. Este ministerio, aunque instituido por mandato divino, estaba limitado por la vida humana y la necesidad de sucesores. En cambio, el sacerdocio de Melquisedec no dependía de herencia ni de linaje, y por ello es presentado como un sacerdocio superior. Abraham, el patriarca, lo honró dándole el diezmo y recibiendo su bendición, lo que implica una autoridad espiritual por encima incluso de los antepasados de los sacerdotes levitas. El autor de Hebreos utiliza este argumento para mostrar que el sacerdocio de Cristo, siguiendo el orden de Melquisedec, es eterno e inquebrantable. A diferencia de los sacerdotes terrenales, Jesús no está limitado por la muerte ni requiere un sucesor, porque su ministerio sacerdotal es perpetuo. Así, la figura de Melquisedec se convierte en un fundamento para comprender la obra intercesora y salvadora de Cristo, quien garantiza una reconciliación eterna entre Dios y la humanidad, ofreciendo acceso directo al Creador sin las restricciones del antiguo sistema sacerdotal. En el relato bíblico, la figura de Melquisedec se presenta como un enigma que rompe con los esquemas establecidos por la tradición. Es mostrado como un personaje singular que combina dos funciones que, en la mayoría de las culturas de la época, permanecían separadas, la realeza y el sacerdocio. Mientras que, en la historia posterior de Israel, Dios prohibió que los reyes ejercieran funciones sacerdotales y que los sacerdotes ocuparan el trono, Melquisedec aparece como sacerdote del Dios Altísimo sin tener vínculo directo con el pueblo de Israel ni con el pacto que más tarde Dios establecería con Abraham. Esta diferencia respecto a las normas posteriores resalta su carácter único y refuerza su relevancia teológica. El hecho de que viviera antes de la alianza con Abraham implica que su misión no dependía de las leyes y costumbres específicas del pueblo hebreo, sino que estaba orientada a servir como representante del Dios Altísimo para toda la humanidad. Así, Melquisedec se convierte en una figura que trasciende épocas y culturas, cuyo sacerdocio no está limitado por fronteras étnicas ni marcos históricos. El texto bíblico también lo describe bendiciendo a Abraham después de su victoria militar, reconociendo en él un instrumento escogido por Dios y otorgándole una bendición de gran peso espiritual. Este gesto revela la autoridad espiritual de Melquisedec y su papel como mediador entre lo divino y lo humano, incluso antes de que existiera de forma oficial el sacerdocio levítico. Cuando se observa el sacerdocio de Melquisedec a la luz de la obra de Cristo, surgen implicaciones profundas. El sacerdocio levítico, limitado por el tiempo y las normas rituales,
contrasta con el sacerdocio eterno que representa Melquisedec, un sacerdocio que no está sujeto a barreras culturales ni geográficas. Esto nos abre una visión más amplia sobre la universalidad y permanencia del plan redentor de Dios. Al igual que Melquisedec bendijo a Abraham y recibió de él una ofrenda, Jesús, como sumo sacerdote eterno, bendice a su pueblo y lo llama a vivir en entrega constante. Reconocer esta verdad impulsa a cultivar una actitud de gratitud profunda y a permitir que la supremacía de Cristo dirija cada aspecto de la vida. La historia de Melquisedec, lejos de ser un simple episodio antiguo, es una invitación a comprender mejor la grandeza y el alcance de la obra divina que se despliega a lo largo de toda la historia humana. Si este contenido te ha bendecido y te ha ayudado a profundizar en la palabra, te invito a suscribirte y a dejar tu me gusta para que podamos seguir compartiendo juntos más enseñanzas bíblicas. Que el Señor te guíe y te bendiga siempre.